El aire olía a café quemado y a lluvia reciente, impregnado en las cortinas de lino que ondeaban suavemente en la ventana entreabierta del apartamento de Gabriela Salazar. Era una de esas mañanas en River City, donde el cielo parecía derramar sus propios secretos, grises y pesados, sobre las calles adoquinadas. Gabriela, con el cabello recogido en un moño desordenado, estaba de pie frente al espejo del baño, sus dedos temblando mientras sostenía un teléfono que no dejaba de vibrar. La pantalla mostraba un mensaje. Lo siento, Gabriela. No puedo seguir con esto. Era de Adrián Méndez, su prometido desde hacía 3 años. Sus palabras cortaban como vidrio roto, y aunque ella ya lo sospechaba, las llamadas a medianoche, los viajes de trabajo que nunca explicaba, leerlo era como hundirse en un lago helado. Gabriela dejó caer el teléfono sobre el lavabo, el sonido metálico resonando en el silencio. Sus ojos, de un castaño profundo, se encontraron con su reflejo. «¿Cómo llegué aquí?», murmuró, su voz apenas un susurro. Era la mejor abogada de River City, conocida por ganar casos imposibles, pero en ese momento se sentía como una niña perdida, con el corazón hecho trizas. La imagen de Adrián con otra mujer, una que ella había visto en una foto borrosa en su teléfono, le quemaba la mente. No podía quedarse quieta, no podía dejar que el dolor la consumiera. Necesitaba escapar. Esa noche, impulsada por una mezcla de rabia y desesperación, Gabriela se puso un vestido negro que abrazaba sus curvas y se dirigió a un bar exclusivo en el corazón de la ciudad. El lugar olía a cuero, whisky y promesas rotas. La música jazz envolvía el ambiente, suave pero insistente, como un latido. Gabriela pidió un martini, sus dedos jugueteando con el borde de la copa mientras observaba a la multitud. Fue entonces cuando lo vio, un hombre alto, de hombros anchos, con un traje impecable que parecía gritar poder. Sus ojos, oscuros como la noche, se encontraron con los de ella desde el otro lado del bar. Había algo en su mirada, una intensidad que la hizo estremecerse, como si él pudiera ver a través de su armadura. ¿Mala noche? Su voz era grave, con un toque de ronquera, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin hablar. Se acercó, ocupando el taburete junto a ella. Gabriela notó el aroma de su colonia, madera y cítricos, mezclado con algo más, algo peligroso. «Algo así», respondió ella, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Y tú? No pareces de los que vienen a ahogar sus penas en un bar». Él sonrió, una curva lenta y peligrosa en sus labios. «Digamos que me trajeron aquí contra mi voluntad». Antes de que Gabriela pudiera preguntar, él extendió una mano. Mateo Valero. Su nombre sonaba como un secreto que no debería pronunciarse en voz alta. Ella tomó su mano, y el roce de sus dedos envió una corriente eléctrica por su piel. «Gabriela Salazar», respondió, sosteniendo su mirada más tiempo del necesario. Hablaron durante horas, aunque más tarde Gabriela apenas recordaría de qué. Solo recordaría cómo él se inclinaba hacia ella, cómo sus dedos rozaron su muñeca al pasar la sal, cómo sus ojos parecían desnudarla sin tocarla. Cuando él le ofreció acompañarla a su hotel, algo en ella gritó que dijera que no. Pero la rabia contra Adrián, el martini y esa chispa en la mirada de Mateo la empujaron a decir sí. En la habitación, bajo la luz tenue de una lámpara, sus cuerpos se encontraron con una urgencia que ninguno esperaba. Fue una noche de pasión cruda, de susurros y gemidos que llenaron el aire, de sábanas arrugadas y promesas tácitas que ambos sabían no durarían hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Gabriela despertó sola, con el eco de su noche resonando en su cuerpo. La habitación estaba vacía, salvo por una nota en la mesita. «Gracias por salvarme anoche. M. ¿Salvarlo? ¿De qué?». Antes de que pudiera procesarlo, su teléfono vibró con un mensaje de su amiga Clara. «Gabriela, estás en las noticias».
¿Qué hiciste anoche? Con el corazón en la garganta, Gabriela encendió la televisión. Allí estaba, en un titular escandaloso: abogada estrella, en encuentro secreto con el magnate Mateo Valero. La imagen era borrosa, pero inconfundible. Ella saliendo del hotel con el vestido arrugado y el cabello suelto. Alguien los había grabado. El mundo entero sabía de su noche con un desconocido que, según las noticias, no era cualquier desconocido. Mateo Valero era el CEO del Grupo Valero, el hombre más rico de River City, y ahora su vida estaba en el ojo del huracán. De repente, la puerta de su apartamento sonó con fuerza. Era Adrián, con los ojos encendidos de furia. Entonces, ¿así es como manejas nuestra ruptura?, gruñó, señalando las marcas en su cuello, huellas de la noche con Mateo. Me traicionaste primero, Adrián, respondió ella, su voz temblando pero firme. No soy yo quien debe explicaciones. Él soltó una risa amarga. ¿Crees que eres mejor que yo? Esto no termina aquí, Gabriela. Ayúdame con un último caso, y luego desapareceré de tu vida. El caso, según Adrián, involucraba a un cliente importante, alguien que necesitaba la habilidad de Gabriela para ganar un divorcio complicado. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarla a los ojos, le decía que había más en juego. Mientras él hablaba, Gabriela sintió el peso de un secreto creciendo en su pecho. ¿Quién era Mateo Valero realmente? ¿Y por qué, a pesar del escándalo, no podía sacarse de la cabeza la forma en que sus manos habían recorrido su piel? Si estás tan intrigado como yo con el secreto de Mateo, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El eco de los golpes en la puerta aún resonaba en el apartamento de Gabriela Salazar cuando Adrián Méndez entró como una tormenta, con el rostro endurecido por una furia que ella nunca había visto tan cruda. El aire estaba cargado, denso, como si la lluvia que caía afuera hubiera traído consigo todos los secretos que ambos habían enterrado durante años. Gabriela se quedó inmóvil, con los brazos cruzados, sintiendo el peso de las marcas en su cuello, ocultas bajo el cuello alto de su blusa. Las noticias seguían murmurando en la televisión de fondo, repitiendo el escándalo de su noche con Mateo Valero, el hombre que había irrumpido en su vida como un relámpago y la había dejado expuesta al mundo. ¿Crees que puedes humillarme y salirte con la tuya?, gruñó Adrián, acercándose tanto que Gabriela pudo oler el café rancio en su aliento. Sus ojos recorrieron su rostro, buscando algo culpa, tal vez, pero ella levantó la barbilla, negándose a retroceder. Tú me traicionaste primero, Adrián, dijo, su voz firme aunque su corazón latía desbocado. No me hagas la víctima ahora. Él soltó una risa cortante, como si sus palabras fueran un chiste cruel. ¿Y qué? ¿Una noche con un millonario te hace sentir superior? ¿Crees que él te ve como algo más que un pasatiempo? Sus palabras dolieron, pero Gabriela se aferró a la rabia para no derrumbarse. No es sobre él, es sobre nosotros, o lo que queda de nosotros. Dime, Adrián, ¿quién es ella? La vi en tu teléfono. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Por un momento, el rostro de Adrián se congeló, y Gabriela supo que había dado en el blanco. Pero él se recompuso rápido, demasiado rápido. No cambies el tema, Gabriela. Necesito que hagas algo por mí. Un último favor, y luego te dejaré en paz. Sacó una carpeta de su maletín y la dejó caer sobre la mesa de centro con un golpe seco. Es un caso de divorcio. Mi cliente es poderoso y solo confía en ti. Haz esto y me iré de tu vida para siempre. Gabriela miró la carpeta como si fuera una serpiente enroscada. Algo en el tono de Adrián, en la forma en que evitaba sus ojos, le decía que no era tan simple. ¿Quién es el cliente?, preguntó, su instinto de abogada, encendiendo todas las alarmas. Adrián dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Lo conocerás mañana. Solo prepárate.
Es alguien importante. Antes de que ella pudiera presionar más, el teléfono de Gabriela vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Lo de anoche no fue un error, pero hay cosas que no sabes. Ten cuidado. Su aliento se atoró en la garganta. Mateo, ¿cómo tenía su número? Adrián notó su expresión y frunció el ceño. ¿Quién es? ¿Tu nuevo amante ya te está acosando? Gabriela apagó la pantalla rápidamente. Vete, Adrián, te daré una respuesta sobre el caso mañana. Cuando la puerta se cerró tras él, Gabriela se dejó caer en el sofá, la carpeta aún intacta sobre la mesa. Sus dedos rozaron el papel, pero no la abrió. En cambio, sacó la nota que había encontrado en el hotel, la que Mateo había dejado. Gracias por salvarme anoche. M. La giró entre sus manos, notando por primera vez una pequeña mancha en la esquina, como si la tinta se hubiera corrido por una gota de agua. Lágrimas, sudor o algo más. La idea la inquietó más de lo que quería admitir. Esa noche, incapaz de dormir, Gabriela revisó su joyero y encontró un relicario de plata que su madre le había dado antes de morir. Era un objeto sencillo, pero pesado, con un grabado desvaído en la parte trasera. Siempre contigo. Dentro había una foto diminuta de ella y su padre, sonriendo en un parque. Su padre, un abogado brillante, había muerto en un accidente cuando ella tenía 5 años. Gabriela lo abrió, buscando consuelo, pero algo cayó al suelo. Un papel doblado, tan frágil que casi se deshizo en sus manos. Era una nota escrita con la letra elegante de su madre. Si algún día dudas, busca a los Valero. Ellos saben la verdad. El corazón de Gabriela dio un vuelco. ¿Valero? ¿Como Mateo Valero? No podía ser una coincidencia. Con manos temblorosas buscó en Internet cualquier conexión entre su familia y los Valero. Encontró un artículo antiguo, casi enterrado en los archivos digitales. Abogado Salazar ayuda a la familia Valero en caso de secuestro. Hablaba de cómo su padre había representado a los Valero cuando la esposa del patriarca, Ethan Valero, fue asesinada tras un secuestro fallido. Pero no mencionaba a Mateo, solo a un niño, el hijo de la víctima, que había quedado huérfano de madre. Un golpe en la ventana la hizo saltar. Era solo la lluvia, pero el sonido la llevó de vuelta a la noche anterior, al calor de las manos de Mateo, a la urgencia en su voz cuando susurró: «No debería estar aquí, pero no puedo alejarme de ti». ¿Qué escondía? ¿Y por qué su madre había dejado esa nota? Gabriela sintió que estaba al borde de un abismo, con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, en su oficina, Gabriela esperaba a Adrián y al misterioso cliente. La carpeta del caso estaba abierta frente a ella, pero las palabras se desdibujaban. Solo podía pensar en la nota, en Mateo, en el escándalo que había convertido su vida en un circo. Cuando la puerta se abrió, Adrián entró, seguido por un hombre que hizo que el aire se volviera más denso. Era Mateo Valero, con la misma intensidad en los ojos que la había atrapado en el bar. Pero ahora su expresión era diferente, fría, calculadora, como si estuviera midiendo cada movimiento. «Gabriela», dijo, su voz suave pero cargada de algo que ella no podía descifrar. «Me alegra verte de nuevo». Adrián los miró, confundido. ¿Ya se conocen? Mateo sonrió. Una curva apenas perceptible. Digamos que tuvimos un encuentro inolvidable. Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Mateo era el cliente? El hombre con el que había pasado la noche más intensa de su vida ahora estaba frente a ella, pidiéndole que manejara su divorcio. Y lo peor, ¿por qué sentía que, a pesar de todo, todavía quería acercarse a él, tocarlo, entenderlo? El aroma a café, recién hecho, llenaba la oficina de Gabriela Salazar, pero no podía disipar la tensión que flotaba en el aire como una corriente eléctrica. La luz del mediodía se filtraba a través de las persianas,
proyectando rayas doradas sobre la carpeta que descansaba en su escritorio, la misma que Adrián le había entregado el día anterior. Frente a ella, Mateo Valero estaba sentado, con las manos entrelazadas, y esa mirada que parecía desentrañar cada rincón de su alma. Adrián, a su lado, se movía inquieto, claramente incómodo por la forma en que Mateo y Gabriela se observaban, como si compartieran un secreto que él no podía descifrar. Entonces, señor Valero, comenzó Gabriela, forzando un tono profesional mientras abría la carpeta. Sus dedos rozaron el papel, aún cálido por la impresora, y notó que el caso era más complicado de lo que Adrián había insinuado. Un divorcio, sí, pero con cláusulas que parecían escritas para ocultar más que para revelar. Explíqueme por qué necesita mi ayuda específicamente. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz baja, casi íntima. Porque eres la mejor, Gabriela, y porque confío en ti. Sus palabras eran suaves, pero había un filo en ellas, como si estuviera probándola. Gabriela sintió un calor subir por su cuello, recordando la noche en el hotel, el roce de sus labios, la urgencia de sus manos. Sacudió la cabeza, tratando de concentrarse. Esto no es un juego, Mateo. Si voy a representarte, necesito la verdad. ¿Por qué quieres el divorcio? ¿Y quién es tu esposa? Antes de que Mateo pudiera responder, Adrián intervino, su voz cortante. Gabriela, no hagas esto más complicado de lo que es. El señor Valero necesita discreción, y tú eres buena en eso. Haz tu trabajo, y todos salimos ganando. Pero Gabriela no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en Mateo, buscando respuestas en su silencio. Él desvió la mirada por un instante, y ese gesto fue suficiente para que ella supiera que algo no estaba bien. La reunión terminó con más preguntas que respuestas. Mateo prometió enviarle documentos adicionales, pero cuando se levantó para irse, sus dedos rozaron los de Gabriela al devolverle una pluma. Fue un toque fugaz, pero suficiente para hacer que su piel ardiera. Hablaremos pronto, Gabriela, murmuró, antes de salir con Adrián siguiéndolo como una sombra resentida. Esa tarde, Gabriela se reunió con Clara, su mejor amiga, en un café junto al río. El lugar olía a pan recién horneado y a jazmín, con mesas de madera desgastada que crujían bajo el peso de las tazas. Clara, con su cabello rizado y su sonrisa traviesa, dejó caer un periódico sobre la mesa. «Mira esto», dijo, señalando un titular. «El misterioso CEO Valero y su noche de escándalo. ¿Quién es la abogada desconocida?» Gabriela sintió que el aire se le escapaba. «Clara, no necesito que me recuerden mi error». «¿Error?» Clara arqueó una ceja. «Gabriela, pasaste la noche con el hombre más poderoso de River City. Eso no es un error, es un titular. Pero dime, ¿qué está pasando?» Adrián estaba furioso esta mañana, y ahora trabajas para Valero. ¿Qué escondes? Gabriela suspiró, jugueteando con el relicario de plata que colgaba de su cuello. Contó lo de la nota de su madre, la conexión con los Valero, y la extraña sensación de que Mateo sabía más de lo que decía. Clara se inclinó, sus ojos brillando con curiosidad. «Gabriela, ¿y si esto no es casualidad? ¿Y si Mateo te buscó a propósito? Ese hombre no da un paso sin calcularlo. Y luego está Adrián, que actúa como si tuviera algo que perder». Antes de que Gabriela pudiera responder, un camarero dejó una bandeja con un sobre en la mesa. «Para la señorita Salazar», dijo, antes de desaparecer. Dentro del sobre había una foto borrosa de Mateo entrando en un edificio, acompañado por una mujer elegante, de cabello oscuro y gafas de sol. En la parte trasera, escrito con tinta roja, «Pregúntale quién es ella». El corazón de Gabriela se aceleró. ¿Era esta la esposa de Mateo? ¿O alguien más? La duda se mezclaba con una punzada de celos que no quería admitir. Esa noche, en su apartamento, revisó los documentos del caso. Entre las páginas
Encontró un contrato matrimonial que confirmaba que Mateo estaba casado con una mujer llamada Camila Reed, hija de una familia influyente. Pero lo que la hizo contener el aliento fue una cláusula. El matrimonio era de conveniencia, sin consumación, firmado bajo presión de la familia Reed. ¿Por qué Mateo no le había mencionado esto? Y más importante, ¿por qué la había elegido a ella para manejar su divorcio? El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Clara, con el rostro pálido. Gabriela, tienes que ver esto. Le mostró su teléfono, donde un video en las redes sociales mostraba a Camila Reed, impecable en un vestido de seda, hablando con los medios. Mi matrimonio con Mateo es sólido, decía. Su voz fría como el mármol. Cualquier rumor sobre una aventura es una mentira. Esa mujer no es nadie. Pero al final del video, Camila miró directamente a la cámara, y Gabriela sintió un escalofrío. Era como si supiera quién era ella. Más tarde, sola en su apartamento, Gabriela recibió otra llamada de un número desconocido. No confíes en él, dijo una voz femenina, baja y cargada de veneno. Mateo Valero no es quien crees, y si sigues con esto, lo pagarás caro. La línea se cortó antes de que Gabriela pudiera responder. Sus manos temblaron mientras sostenía el relicario, el único ancla que le quedaba. ¿Quién era Camila Reed realmente? ¿Y qué quería Mateo de ella? La verdad parecía deslizarse entre sus dedos como arena, pero una cosa estaba clara. Había caído en una red de secretos, y Camila era la araña en el centro. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento de Gabriela Salazar, como si quisiera irrumpir, un tamborileo constante que resonaba con el latido acelerado de su corazón. Sentada en el suelo, rodeada de documentos esparcidos, Gabriela apretaba el relicario de plata con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La voz de Camila Reed aún resonaba en su mente fría y afilada como un cuchillo. No confíes en él. Lo pagarás caro. Pero lo que la tenía atrapada no era solo la amenaza, sino la nota de su madre, encontrada en el relicario. Busca a los Valero. Ellos saben la verdad. ¿Qué verdad? ¿Y cómo estaba su familia? Rota y dispersa desde su infancia, conectada con el imperio de Mateo Valero. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Clara. Revisa el correo. Encontré algo sobre tu padre. Con manos temblorosas, Gabriela abrió su laptop y encontró un archivo escaneado, un recorte de periódico amarillento de hace más de 20 años. El titular la golpeó como un puñetazo. Abogado Salazar bajo investigación por caso Valero. Encubrimiento o héroe. El artículo sugería que su padre, Javier Salazar, no solo había defendido a los Valero en el caso del secuestro y asesinato de la madre de Mateo, sino que había ocultado pruebas clave para proteger a alguien. ¿A quién? El artículo no lo decía, pero mencionaba un escándalo familiar que involucraba a los Reed, la familia de Camila. Gabriela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su padre, un hombre al que siempre había idolatrado, había estado involucrado en algo turbio, y si los Reed estaban conectados, significaba que Camila sabía más de lo que dejaba entrever. Antes de que pudiera procesarlo, un golpe en la puerta la hizo saltar. Era Adrián, empapado por la lluvia, con el rostro demacrado. «Necesitamos hablar, Gabriela», dijo, entrando sin esperar invitación. Su chaqueta goteaba sobre el parqué, dejando pequeños charcos que olían a asfalto mojado. «No quiero verte», respondió ella, levantándose con los brazos cruzados. «Ya hice lo que pediste. Me reuní con Mateo. ¿Qué más quieres?» Adrián se pasó una mano por el cabello, nervioso. «No es tan simple. Camila Reed está moviendo hilos. Me llamó hoy, exigiendo que te saque del caso. Dice que eres un riesgo». Gabriela frunció el ceño. «¿Un riesgo para qué?».
¿Y por qué sigues trabajando con ella, Adrián? ¿No se supone que eres mi prometido? Él soltó una risa amarga, evitando sus ojos. Ya no hay nosotros, Gabriela. Pero si no haces lo que Camila quiere, no solo destruirás tu carrera, también la mía. Había algo en su tono, una mezcla de miedo y resentimiento que hizo que Gabriela se detuviera. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era Mateo. Gabriela, necesito verte. Ahora. Es urgente. Su voz era tensa, casi desesperada. Y por un momento, ella sintió el eco de aquella noche en el hotel, cuando él la había mirado como si fuera la única persona en el mundo. Contra su mejor juicio, Gabriela accedió a reunirse con Mateo en un restaurante privado en las afueras de River City. El lugar olía a cuero viejo y vino tinto, con velas parpadeando en las mesas como pequeños faros en la penumbra. Cuando llegó, Mateo estaba solo, con una copa de whisky en la mano, pero sus ojos estaban fijos en la entrada, como si temiera que alguien más apareciera. «Gracias por venir», dijo, levantándose. Su mano rozó la de ella al ofrecerle una silla, y el contacto fue como un chispazo, cálido y peligroso. «¿Por qué estoy aquí, Mateo?», preguntó Gabriela, tratando de mantener la distancia emocional, aunque su cuerpo traicionaba su calma. Él suspiró, pasándose una mano por la mandíbula. «Camila sabe lo nuestro, y no solo eso, sabe cosas sobre tu familia, Gabriela, cosas que yo no quería que descubrieras así». Ella se quedó helada. «¿Qué cosas? ¿Y cómo sabes tú de mi familia?». Mateo bajó la mirada, y por primera vez parecía vulnerable. «Tu padre, él no solo fue nuestro abogado, fue un amigo de mi familia. Cuando mi madre murió, él arriesgó todo para protegernos. Pero también ocultó algo que los Reed usaron contra él. Por eso murió, Gabriela. No fue un accidente». Sus palabras fueron como un golpe, y Gabriela sintió que el aire se volvía espeso, imposible de respirar. «¿Estás diciendo que mi padre fue asesinado?». Antes de que Mateo pudiera responder, las luces del restaurante parpadearon y un camarero se acercó con una nota. «Para la señorita Salazar», dijo. Antes de desaparecer, Gabriela abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola línea escrita en tinta negra: «Si sigues buscando, acabarás como tu padre». Al levantar la vista, Mateo ya no estaba en la mesa. Su silla estaba vacía, y el whisky seguía intacto, como si nunca hubiera estado allí. Gabriela salió corriendo al estacionamiento, el frío de la noche cortándole la piel. Su coche estaba allí, pero las llantas estaban pinchadas, y en el parabrisas alguien había grabado una palabra con un cuchillo: «Para». El pánico se apoderó de ella, pero también la furia. Si los Reed estaban detrás de esto, si Camila estaba jugando un juego tan sucio, no se detendría hasta descubrir la verdad. Pero ¿dónde estaba Mateo? ¿Era parte de esto? ¿O también estaba huyendo de algo? En su apartamento, horas después, Gabriela encontró un paquete frente a su puerta. Dentro, había una grabación en un pendrive. Al reproducirla, escuchó la voz de su padre, temblorosa pero clara. «Si alguien encuentra esto, que sepa que los Reed no son lo que parecen. Proteger a los Valero fue mi error, pero también mi deber. Gabriela, si estás escuchando, no confíes en nadie». La grabación se cortó con un grito ahogado, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. El silencio en el apartamento de Gabriela Salazar era tan denso que parecía absorber el sonido de su propia respiración. La grabación de su padre, encontrada en el pendrive, aún resonaba en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. «No confíes en nadie». Sus palabras, cargadas de miedo y urgencia, se mezclaban con el aroma a humedad que la lluvia había dejado en las cortinas. Gabriela sostenía el relicario de plata, su único consuelo, mientras intentaba descifrar qué significaba todo.
¿Qué habían ocultado los Reed? ¿Y por qué Mateo Valero, el hombre que la había arrastrado a este torbellino, había desaparecido en el restaurante, dejándola sola con una amenaza grabada en su parabrisas? El teléfono vibró, rompiendo el trance. Era Clara, su voz entrecortada por la preocupación. «Gabriela, ¿dónde estás?» Hay rumores de que Mateo Valero salió de River City. Algunos dicen que lo vieron en un aeropuerto, otros que está escondido. ¿Qué pasó anoche? Gabriela apretó los labios, incapaz de responder. La idea de que Mateo hubiera huido la llenaba de una mezcla de alivio y decepción. No lo sé, Clara, pero necesito encontrarlo. Él sabe algo sobre mi padre. Decidida, Gabriela se dirigió al edificio del Grupo Valero, un rascacielos de cristal que brillaba como un faro en el centro de la ciudad. El vestíbulo olía a cera de suelo y a poder, con ejecutivos moviéndose como piezas de ajedrez. Cuando pidió ver a Mateo, la recepcionista la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. El señor Valero no está disponible. Nadie lo ha visto desde ayer. Pero algo en su tono, en la forma en que desvió la mirada, hizo que Gabriela insistiera. Dígale que es Gabriela Salazar. Él querrá verme. Minutos después, un hombre alto y de traje impecable apareció en el ascensor. No era Mateo, pero sus ojos tenían la misma intensidad, aunque más fría, más calculadora. «Señorita Salazar, soy Lucas Valero, hermano de Mateo», dijo, extendiendo una mano. Su apretón era firme, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. «Mi hermano está indispuesto, pero puedo ayudarla con lo que necesite». Gabriela sintió un escalofrío. Había algo en Lucas que la ponía en alerta, como si estuviera frente a un depredador disfrazado de caballero. Lucas la llevó a una sala de juntas, donde el aroma a cuero y café caro impregnaba el aire. «Mateo me habló de usted», dijo, sentándose frente a ella. «Dijo que es una abogada excepcional y que está metida en algo que no entiende». Gabriela apretó los puños bajo la mesa. «Quiero saber dónde está Mateo. Y quiero la verdad sobre mi padre y los Reed». Lucas arqueó una ceja, como si evaluara cuánto podía revelar. «Mateo está a salvo, pero no puedo decir más. En cuanto a los Reed, digamos que son una familia que no olvida ni perdona. Si está investigando, tenga cuidado. Camila no es solo una esposa despechada». Antes de que Gabriela pudiera presionar, la puerta se abrió de golpe. Era Mateo, pero no el Mateo que ella conocía. Su cabello estaba desordenado, su camisa arrugada, y sus ojos estaban inyectados de algo que parecía miedo o furia. «Gabriela», dijo su voz áspera, como si hubiera estado gritando, «no deberías estar aquí». Lucas se levantó, su expresión endurecida. «Mateo, te dije que te quedaras fuera de esto». Pero Mateo lo ignoró, acercándose a Gabriela. Su mano rozó su brazo, y aunque el toque fue breve, despertó en ella un torrente de recuerdos. La noche en el hotel, el calor de su piel, la promesa tácita que ambos habían roto. «Necesito hablar contigo. A solas», dijo Mateo, su mirada suplicante. Contra su mejor juicio, Gabriela lo siguió hasta una oficina privada. El lugar olía a madera pulida y a libros antiguos, con una ventana que daba al horizonte de River City. Mateo cerró la puerta y se giró hacia ella. «No quería arrastrarte a esto, Gabriela, pero no puedo alejarme de ti». Su voz tembló, y por un momento pareció vulnerable, como un hombre atrapado en su propio destino. «¿Qué está pasando, Mateo?», exigió ella, acercándose más de lo que debería. «¿Por qué desapareciste? ¿Y qué sabes de mi padre?». Él suspiró, pasándose una mano por el rostro. «Tu padre intentó protegerme cuando era niño. Después de que mi madre murió, él descubrió que los Reed estaban detrás de todo, pero pagó un precio por eso. Y ahora, Camila quiere asegurarse de que nadie desentierre esos secretos». Gabriela sintió que el aire se le escapaba.
¿Entonces mi padre murió por protegerte? Mateo asintió, sus ojos llenos de un dolor que ella no esperaba. Lo siento, Gabriela. Intenté mantenerme lejos, pero cuando te vi en ese bar, se acercó, y sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan suave que casi la deshizo. No era solo un escape, eres más de lo que puedo manejar. Ella quiso retroceder, pero sus pies no se movieron. Sus labios estaban a centímetros de los de él, y el aire entre ellos vibraba con una tensión que amenazaba con consumirlos. Pero antes de que pudieran cruzarse, un golpe en la puerta los separó. Era Lucas, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Alguien los estaba observando. Mateo, tenemos problemas. Los Reed saben que ella está aquí. Antes de que Gabriela pudiera procesarlo, el sonido de sirenas rompió el silencio. Desde la ventana, vio coches negros rodeando el edificio. Mateo la tomó de la mano, su agarre firme pero cálido. Confía en mí, Gabriela. Pase lo que pase, no te dejaré sola. Mientras corrían por un pasillo trasero, con el eco de pasos siguiéndolos, Gabriela se dio cuenta de que no solo estaba huyendo de los Reed, sino también de sus propios miedos. ¿Podía confiar en Mateo? ¿O estaba corriendo hacia su propia destrucción? El aire en el pasillo trasero del edificio del Grupo Valero era frío y olía a metal y pintura fresca, un contraste agudo con el calor que aún quemaba en la piel de Gabriela Salazar, donde la mano de Mateo Valero la había sujetado. Corrieron, sus pasos resonando contra el suelo pulido, mientras las sirenas aullaban afuera como lobos hambrientos. Gabriela apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Los Reed los perseguían. Su padre había sido asesinado por proteger un secreto, y Mateo, el hombre que la había arrastrado a este caos, parecía ser tanto su salvador como su condena. Su mano seguía apretando la de ella, fuerte pero cuidadosa, como si temiera romperla. Por aquí, susurró Mateo, girando hacia una escalera de servicio oculta tras una puerta sin marcar. Bajaron a toda prisa, el sonido de sus respiraciones mezclándose con el eco de pasos lejanos. Cuando llegaron a un garaje subterráneo, Mateo la llevó hacia un coche negro con vidrios polarizados. «Sube», ordenó, su voz tensa pero firme. Gabriela obedeció, aunque su mente gritaba preguntas. Mientras el coche arrancaba, ella lo miró, buscando respuestas en su perfil afilado. «¿A dónde vamos, Mateo? ¿Y quiénes son esos que nos persiguen?» Él mantuvo los ojos en el camino, sus manos apretando el volante. «Los Reed no solo quieren mi divorcio, quieren enterrar el pasado, y tú eres la llave que podría desenterrarlo todo». El coche se deslizó por las calles de River City, donde la lluvia había dejado un brillo plateado en los adoquines. Gabriela sintió el peso del relicario en su cuello, como si su madre, desde algún lugar, la estuviera observando. «Mi padre murió por tu familia», dijo, su voz temblando de rabia y dolor. «Y tú lo sabías. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?» Mateo giró hacia ella, sus ojos oscuros llenos de un tormento que la desarmó. «Porque no quería que cargaras con esto, Gabriela. Pero cuando te vi, supe que no podía dejarte ir. No era solo atracción, era destino». Antes de que ella pudiera responder, el coche se detuvo frente a una casa antigua en las afueras, rodeada de árboles que susurraban bajo el viento. El aire olía a tierra mojada y a recuerdos olvidados. «Es un lugar seguro», dijo Mateo, ayudándola a salir. Sus dedos rozaron su cintura, y aunque Gabriela quiso apartarse, el calor de su toque la ancló. Dentro, la casa era un refugio de madera y velas, con un aroma a cera quemada y libros viejos. Pero no había tiempo para admirar nada. Mateo cerró la puerta con llave y sacó un teléfono desechable. «Necesito que hagas algo por mí, Gabriela. Hay una grabación, una que tu padre dejó. Está escondida en los archivos de los Reed. Si la encontramos, podemos exponerlos». Gabriela lo miró, incrédula. «¿Quieres que me meta en la guarida del lobo?»
después de todo lo que ha pasado? Él se acercó, tan cerca que ella pudo sentir el calor de su aliento. No te lo pediría si no fuera nuestra única salida. Pero no estás sola en esto. Yo estoy contigo. Sus palabras eran una promesa, pero también una trampa. Gabriela sintió el impulso de inclinarse hacia él, de dejar que sus labios encontraran los de ella. Pero el recuerdo de Camilla Reed, de las amenazas, la detuvo. No confío en ti, Mateo, susurró, aunque su corazón gritaba lo contrario. Antes de que pudieran seguir, un golpe seco resonó en la puerta. Mateo se tensó, sacando una pistola que Gabriela no sabía que llevaba. «Quédate atrás», ordenó, pero ella no obedeció. En cambio, tomó un atizador de la chimenea, su pulso acelerado. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Camilla Reed, impecable en un abrigo rojo que parecía sangrar contra la penumbra. A su lado, Adrián, con los ojos llenos de un resentimiento que Gabriela apenas reconoció. «Vaya, qué escena tan romántica», dijo Camila, su voz dulce, pero venenosa. «Lástima que termine aquí». «Camila, no hagas esto», dijo Mateo, su arma apuntándola, pero su mano temblaba ligeramente. Gabriela notó la duda en él, y eso la aterró. Camila sonrió, acercándose como un felino. «¿Crees que puedes destruirme, Mateo? ¿O tú, Gabriela, la hija de un traidor? Tu padre pensó que podía jugar con nosotros, y mira dónde acabó». Sus palabras cortaron a Gabriela como un cuchillo, pero fue Adrián quien dio un paso adelante, sacando un cuchillo de su cinturón. «Lo siento, Gabriela», murmuró. «No quería que llegara a esto». El tiempo pareció detenerse. Gabriela miró a Mateo buscando una señal, pero él estaba paralizado, atrapado entre el pasado y el presente. Fue entonces cuando Clara irrumpió, con un bate en la mano, golpeando a Adrián en el brazo. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico y el caos estalló. Mateo disparó al aire, haciendo que Camila retrocediera, pero no antes de que ella gritara: «Esto no termina aquí, Gabriela. Sabes demasiado». Mientras Clara y Gabriela forcejeaban con Adrián, Mateo empujó a Camila hacia la puerta, pero no sin que ella dejara caer un sobre. «Léelo», siseó antes de huir, «y descubre quién eres realmente». Cuando el silencio volvió, Gabriela abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un certificado de nacimiento. No era el suyo, sino uno que nombraba a su padre, Javier Salazar, como padre de una niña, pero no era Gabriela. La madre era una mujer desconocida, y la fecha sugería que Gabriela tenía una hermana que nunca conoció. El shock la dejó sin aliento. ¿Quién era esta niña? ¿Y por qué los Reed querían mantenerlo en secreto? Mateo se acercó, su mano rozando su hombro. «Gabriela, lo siento. No sabía que llegaría tan lejos». Pero ella se apartó, las lágrimas quemando sus ojos. «¿Quién soy, Mateo? ¿Y qué quieres de mí?» Él intentó hablar, pero Clara lo interrumpió. «Tenemos que irnos. Los Reed no se detendrán». Mientras huían en la noche, con el sobre apretado contra su pecho, Gabriela sintió que el amor y la verdad eran cuerdas que la ataban y la ahorcaban al mismo tiempo. ¿Podría el amor salvarla? ¿O la arrastraría al abismo? La noche envolvía a Gabriela Salazar como un manto frío, mientras el coche de Mateo Valero cortaba la oscuridad de las carreteras rurales fuera de River City. El sobre con el certificado de nacimiento descansaba en su regazo, arrugado por la fuerza con la que lo había apretado. El aroma a cuero del interior del coche se mezclaba con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana entreabierta, y cada bache en el camino hacía que su corazón diera un vuelco. Clara, sentada en el asiento trasero, no decía nada, pero sus ojos estaban fijos en Gabriela, como si temiera que se rompiera en cualquier momento. Mateo conducía en silencio, su mandíbula tensa,
sus manos apretando el volante como si quisiera estrangularlo. ¿A dónde vamos?, preguntó Gabriela, su voz apenas un murmullo, rota por el peso de la revelación. Una hermana desconocida, la muerte de su padre, los Reed. Todo parecía un rompecabezas con piezas que no encajaban, y Mateo era el centro de él. Él no respondió de inmediato, sus ojos fijos en la carretera. «A un lugar donde los Reed no puedan encontrarnos», dijo finalmente. «No, hasta que sepamos qué hacer con esto», señaló el sobre con un movimiento de cabeza, y Gabriela sintió una punzada de resentimiento. ¿Por qué él siempre parecía saber más de lo que decía? Llegaron a una cabaña escondida en un claro del bosque, rodeada de pinos que susurraban secretos al viento. El interior olía a madera quemada y a café rancio, con muebles desgastados que parecían contar historias de refugios pasados. Mateo encendió una chimenea, y las llamas arrojaron sombras danzantes sobre las paredes. Clara se excusó para revisar el perímetro, dejando a Gabriela y Mateo solos. El silencio entre ellos era pesado, cargado de todo lo que no se habían dicho. Gabriela se giró hacia él, el sobre aún en sus manos. «¿Sabías lo de mi hermana?», preguntó, su voz temblando de rabia contenida. «¿Sabías que mi padre tenía otra hija y que los Reed lo usaron para destruirlo?». Mateo se acercó, sus ojos oscuros, brillando bajo la luz del fuego. «No lo sabía todo, Gabriela, pero sospechaba que los Reed escondían algo grande. Por eso te necesitaba en el caso. No solo por tu habilidad, sino porque tu conexión con ellos los pone nerviosos». Ella dio un paso atrás, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Entonces, me usaste? ¿Esa noche en el hotel, todo este tiempo, fue solo un plan para llegar a los Reed?». Mateo negó con la cabeza, acercándose hasta que el espacio entre ellos era apenas un susurro. «No, Gabriela, esa noche fui egoísta. Te vi, y por primera vez en años, quise algo para mí. No para mi familia, no para vengarme, solo a ti». Sus dedos rozaron su mejilla, y aunque Gabriela quiso apartarse, el calor de su toque la detuvo. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido y tentador, pero el dolor la mantuvo anclada. «No puedo confiar en ti», susurró, aunque su voz se quebró. Antes de que Mateo pudiera responder, Clara irrumpió, con el rostro pálido. «Tenemos problemas. Encontré un coche sospechoso a 1 kilómetro de aquí. Creo que los Reed nos encontraron». Mateo maldijo en voz baja, tomando su arma. «Quédate con Gabriela», le dijo a Clara, pero Gabriela lo detuvo, agarrando su brazo. «No, si esto es por mí, voy contigo». Él la miró, como si quisiera protestar, pero asintió. «Quédate cerca». Salieron al bosque, donde el aire olía a pino y peligro. Bajo la luz de la luna, vieron sombras moviéndose entre los árboles. Era Camila Reed, flanqueada por 2 hombres armados. Su risa cortó la noche como un cristal roto. «Gabriela, eres persistente», dijo, su voz goteando veneno. «Pero esto termina ahora. Entrégame el certificado, o no sales viva de aquí». Mateo levantó su arma, pero Gabriela notó que uno de los hombres apuntaba directamente a Clara. Su corazón se detuvo. «Camila, ¿por qué tanto miedo a un papel?», preguntó, tratando de ganar tiempo. Camila sonrió, cruel y elegante. «Porque ese papel prueba que tu hermana es la heredera legítima de los Reed. Mi familia la ocultó para proteger nuestra fortuna, y tu padre lo descubrió. Por eso tuvo que morir». Las palabras fueron un golpe, pero también una chispa. Gabriela sintió una furia nueva, una que la hacía querer luchar, no huir. «Entonces eres una asesina», escupió, dando un paso adelante. Todo pasó en un instante. Uno de los hombres disparó, y Clara gritó, cayendo al suelo con una herida en el hombro. Mateo disparó de vuelta, derribando a uno de los atacantes, mientras Gabriela corría hacia Clara.
presionando su chaqueta contra la herida. «Aguanta, Clara», suplicó, las lágrimas quemando sus ojos. Mateo forcejeó con el otro hombre, pero Camila aprovechó el caos para sacar una pistola. «Se acabó, Gabriela», dijo, apuntándola. Pero antes de que pudiera disparar, un disparo resonó desde la oscuridad. Camila cayó, sujetándose la pierna, gritando de dolor. Era Lucas, el hermano de Mateo, emergiendo de las sombras con una expresión fría. «Esto termina aquí, Camila», dijo, mientras sus hombres la rodeaban. «La policía está en camino. Los Reed están acabados». Mientras las sirenas se acercaban, Mateo corrió hacia Gabriela, ayudándola a sostener a Clara. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de algo nuevo, determinación. «Gabriela, no te dejaré otra vez», dijo, su voz cruda, como si estuviera desnudando su alma. Ella lo miró, el caos a su alrededor desvaneciéndose por un momento. «Entonces demuéstralo», respondió. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. El beso fue desesperado, lleno de promesas rotas y nuevas esperanzas, con el sabor salado de las lágrimas de ambos. Cuando la policía se llevó a Camila, Gabriela sintió que un peso se levantaba. Clara fue llevada al hospital y, aunque estaba herida, viviría. En la cabaña bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, Mateo tomó la mano de Gabriela. «Te amo», dijo, las palabras tan simples y tan pesadas que la hicieron temblar. «Y no me importa lo que venga después, siempre que estés conmigo». Gabriela lo miró, viendo no al Seo intocable, sino al hombre roto que había cargado con su propio dolor. «Yo también te amo», admitió, su voz apenas un susurro. «Pero no será fácil». Él sonrió, una chispa de esperanza en sus ojos. «Nada que valga la pena lo es». El amanecer en River City pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, como si la ciudad misma estuviera exhalando un suspiro de alivio tras la tormenta. Gabriela Salazar estaba sentada en la terraza de un pequeño café junto al río, con el aroma a café recién molido y croissants calientes envolviéndola como un abrazo. Frente a ella, una taza humeante descansaba sobre la mesa de madera, y el relicario de plata colgaba de su cuello, brillando suavemente bajo la luz del sol. A su lado, Mateo Valero jugaba con una cucharilla, sus dedos moviéndose con una inquietud que contrastaba con la calma de sus ojos. Por primera vez en semanas, no había urgencia, ni sirenas, ni sombras acechando, solo ellos y el peso de un futuro que apenas comenzaban a imaginar. Gabriela tomó un sorbo de café, dejando que el sabor amargo le anclara al momento. La noche anterior, después del caos en el bosque, había cambiado todo. Camila Reed estaba bajo custodia, enfrentando cargos por conspiración y tentativa de homicidio. Los documentos que Gabriela y Mateo habían recuperado, incluida la grabación de su padre, habían expuesto los secretos de los Reed, una red de extorsión y encubrimientos que se remontaba décadas, incluyendo el asesinato de la madre de Mateo y el de su propio padre. La verdad sobre su hermana desconocida aún era un misterio. Pero Gabriela había decidido que, por ahora, necesitaba sanar antes de seguir buscando. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, su voz suave rompiendo el silencio. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraban con una intensidad que aún la hacía estremecerse. Gabriela sonrió, una curva tímida que no había mostrado en mucho tiempo. «En cómo todo esto empezó con una noche impulsiva en un bar», dijo, jugueteando con el relicario, «y en cómo, a pesar de todo, no cambiaría nada». Mateo se inclinó hacia ella, sus dedos rozando los de ella sobre la mesa. El contacto era cálido, familiar, pero ahora cargado de algo más. Confianza, no solo deseo. «Yo tampoco», murmuró, «aunque lamento haberte arrastrado a este desastre». Gabriela negó con la cabeza. «No me arrastraste.
Elegí estar aquí, y elegiría estarlo de nuevo. Sus palabras eran una confesión, no solo de amor, sino de la fuerza que había encontrado en sí misma. Había enfrentado traiciones, amenazas y el dolor de un pasado que no conocía, pero también había descubierto que el amor verdadero exigía vulnerabilidad, y ella estaba lista para abrazarla. Un suave tintineo interrumpió el momento. Clara, con el brazo aún en cabestrillo por la herida del bosque, se acercó cojeando, pero con una sonrisa radiante. ¿Interrumpo algo?, bromeó, dejando caer una bolsa de panecillos sobre la mesa. Gabriela rió, aliviada de verla recuperándose. «Solo estamos planeando cómo evitar más secuestros», respondió, guiñándole un ojo. Clara se sentó, robando un sorbo de la taza de Gabriela. «Bueno, mientras no me hagan correr detrás de villanos otra vez, estoy feliz de ser la tercera rueda». La conversación fluyó ligera, llena de risas y recuerdos de días más simples. Clara contó cómo había conocido a un médico en el hospital, un hombre tímido con ojos amables que la había invitado a salir. «Tal vez sea mi turno de tener un romance épico», dijo, y Gabriela sintió una calidez en el pecho. Su amiga, siempre su ancla, merecía su propia felicidad. Cuando Clara se excusó para tomar una llamada, Mateo tomó la mano de Gabriela, entrelazando sus dedos. «Quiero hacer esto bien», dijo, su voz baja pero firme. «No solo una noche, no solo un caso. Quiero un futuro contigo, Gabriela, donde no haya secretos, solo nosotros». Ella lo miró, buscando cualquier rastro de duda, pero solo encontró sinceridad. «Entonces empecemos de cero», respondió. «Sin escándalos, sin persecuciones, solo un café tras otro». Él sonrió, y cuando sus labios se encontraron en un beso suave, fue como sellar una promesa. El río a su lado murmuraba, y el mundo, por un momento, se sintió en paz. Más tarde, mientras caminaban por la orilla, Gabriela sintió el peso del relicario contra su pecho. No sabía si algún día encontraría a su hermana, o si los fantasmas del pasado dejarían de perseguirla. Pero con Mateo a su lado, y Clara riendo a lo lejos, supo que había encontrado algo más valioso: el coraje para amar, a pesar de las cicatrices. El amor, pensó, no era solo pasión o promesas. Era construir un hogar en medio de las ruinas, y ella estaba lista para poner la primera piedra.